Ok. Eh, Vamos a seguir con este punto. La fe nos lleva a depositar nuestras cargas en Dios, que es el número 3, el punto número 3 y el último de lo que estábamos viendo. Y bueno, entregar nuestras cargas al Señor. Estuvimos viendo el Salmo 55:22. Al salmista David, ¿verdad? Que nos enseña con esta oración que al entregar nuestras cargas al Señor sabemos que Él cuida de nosotros. Dice este Salmo 55:22, eh, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre al caído, no dejará para siempre caído al justo. Y pues vimos, ¿verdad? Lo importante que es depositar nuestras cargas delante de Dios, no llevarlas nosotros mismos, sino entregárselas a Él. Y cuando hablo aquí de carga, pues esta palabra quiere decir, ¿verdad? Que es un peso muy grande o es un trabajo muy arduo. Entonces tenemos que dejárselas al Señor y dejarle con ellas pues todas las preocupaciones y aflicciones que vengan a nuestra vida, que tenemos nosotros como seres humanos, pues pasamos por diferentes situaciones, flaquezas, ¿verdad? Que mientras estemos en este mundo, nuestra humanidad, ¿verdad? Nuestra condición humana, pues vamos a pasar por diferentes situaciones, entonces debemos de dejarlas al Señor y con ella pues también dejar el pecado, dar las iniquidades. Salmos 38:4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Entonces, cuando vamos ahí en el caminar y caemos en alguna tentación, en algún pecado, lo mejor es reconocer, lo mejor es llevarlo al Señor y confesarlo delante de Dios para nosotros poder caminar libres delante de Dios. Mateo 11:28, Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos hace esta invitación, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que vengamos delante de Él y dejemos todas nuestras cargas y Él nos promete dar descanso a nuestra vida, ¿verdad? Darnos el descanso. También vimos, ¿verdad? Cuando dice que Él nos sustenta, ¿verdad? Del Salmo 55 que leímos, pues sabemos que Él nos mantiene, ¿verdad? Nos nutre, nos provee, nos da alimento, nos protege, nos defiende, nos suple, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. Entonces es importante descansar en Él porque de esta manera nosotros podemos vivir tranquilos, seguros en Él, eh, descansar en Él. No hay nada mejor, ¿verdad? Que estar en el Señor descansando. Vamos a ver el número 4 y el último. Dice, la fe nos lleva a no confiar en nuestros propios esfuerzos. La fe nos lleva a no confiar en nuestros propios esfuerzos. Muchos queremos cambiar las cosas por nosotros mismos, ¿verdad? Por nuestras propias fuerzas y de igual manera creyendo muchas veces en nuestra propia opinión, teniendo nosotros, ¿verdad? A un lado a Dios. Y entonces debemos de tener esta fe genuina que nos ayuda a no confiar en nuestras propias fuerzas. Es muy fácil caer en la tentación de dejar a un lado a Dios y empezar a caminar en nuestros propios deseos, en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, Dios nos pide que confiemos en Él plenamente. Entonces, la fe nos lleva a no confiar
en nuestras propias fuerzas. Dice primera de Pedro, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad, ¿verdad? Lo acabamos de leer, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en este punto, ¿verdad? Vamos a ver que hay tres tipos de fe que como cristianos a veces podemos, ¿verdad? Tener esta fe. Y vamos a verla. La número uno es la fe heredada, ¿verdad? La fe heredada. Pues, ¿qué es esta fe? Bueno, esta fe, eh, no todos la han tenido, pero sí algunos, y es la fe que nos han heredado nuestros padres, ¿verdad? Cuando nuestros padres nos enseñaron el camino, nos llevaron a la iglesia, tal vez desde chiquititos, desde niños, y nos llevaron, ¿verdad? Nos enseñaron, nos dieron la instrucción de servir a Dios. Y esta fe pudiera ser muy hermosa si se concreta, pero también pudiera ser una fe peligrosa, porque hay mucha gente caminando con esta fe heredada, creyendo que como mi papá me llevó a la iglesia y desde niño voy a la iglesia, yo ya soy salvo. Y no es así, ¿verdad? Esta fe tiene que concretarse, no solamente en el conocimiento, pero ya vimos que tenemos que creerle a Él, tenemos que creer a Dios y tenemos que obedecerle. Pero hay mucha gente que recibió esta instrucción, esta fe, y creció en una iglesia sin desarrollar, ¿verdad? Este conocimiento genuino en el Señor. Mucha gente pudiera ser que por tradición creció en una iglesia, ¿verdad? Por tradición fue a una iglesia, así como, ¿verdad? Eso es en cualquiera, tal vez religión, y a veces hasta nos volvemos, puede ser que sea una persona religiosa que solamente va a la iglesia porque así le enseñaron, mas no tiene un conocimiento pleno en el Señor, no ha desarrollado una fe genuina. Entonces, eh, si tú recibiste esta herencia de esta fe, también es importante que tú decidas por ti mismo. Ya te la enseñaron tus padres, pero ahora es necesario que tú decidas seguir a Jesús. Es importante decidir por el Señor, ¿verdad? Por Jesús, y servirle y obedecerle a Él. No basta con solamente ir a la iglesia, tener el conocimiento y ya, ¿verdad? Sino hay que desarrollarla en el Señor. Y la segunda fe es una fe superficial, ¿verdad? Una fe superficial. Mateo 13:5. Vamos a ver cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Empieza a dar esta parábola en Mateo 13:5. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y bueno, esta es una fe que no tiene raíz, ¿verdad? Que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Es una fe que ahí mismo en el versículo 20 del capítulo 13 da la explicación. Ya dice, el que fue sembrada en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bueno, esta fe superficial es una fe que pudo haber sido motivada por las emociones solamente, ¿verdad? Por las emociones. Fui a la iglesia, sentí bonito, escuché bonito, me gustó lo que escuché, me gustó el ambiente, lo que oí, lo que viví,
y ¡pum! Nada más, ¿verdad? Se acabó. Cuando vienen los problemas, cuando se enfrentan a las dificultades, entonces tropiezan porque no hay un fundamento en la palabra de Dios, ¿verdad? Tal vez lo que escuché en ese momento fue solamente puro coacheo, ¿verdad? Puro sí se puede, vamos, y Dios contigo, eres único, irrepetible, y tal vez me llené de solamente eso, pero cuando vienen los problemas, como mi fe no fue fundada en la palabra, entonces es de larga, es de poca duración, ¿verdad? Y de corta duración, y entonces tropiezo en esta fe. Entonces, es importante tener una fe que sea genuina, no superficial. Y la tercera fe, ¿verdad? Es la fe condicional, condicional. Y bueno, esta fe condicional, pues es una fe que cuando estoy bien, cuando estoy viviendo las cosas bien, cuando todo va bien en mi vida, entonces sí sirvo al Señor, ¿verdad? Voy a servirle porque me está yendo bien, porque no hay problemas, porque todo parece ir, ¿verdad? Todo muy bien, entonces sí sirvo al Señor, pero cuando vienen los problemas y las circunstancias difíciles a mi vida, entonces me aparto, ¿verdad? Y es una fe que está fundada muchas veces en los afanes de esta vida, como dice en Mateo capítulo 13, 22, ¿verdad? Es el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Verdad? Es una fe condicional, es una fe que mientras me va bien, sirvo al Señor, sigo al Señor, pero cuando vienen los problemas me aparto, cuando no tengo lo que yo quiero, cuando no tengo lo que me prometieron, entonces me voy de la iglesia, me doy la vuelta, dejo de servir al Señor y es cuando también la palabra nos dice y nos exhorta, ¿verdad? Que aquel que ya puso las manos en el arado y vuelve atrás, no es digno, ¿verdad? Si tú ya decidiste servir al Señor, tienes que permanecer en Él, ¿verdad? No solamente en los momentos buenos, o a veces puede ser todo lo contrario, también pudiera ser que en tiempos difíciles, entonces me acerco al Señor, pero ya que el Señor me contestó, ya que el Señor respondió a mi súplica, entonces vuelvo a alejarme de Él. Entonces, es una fe condicional. Entonces, el Señor no quiere que seamos así, ¿verdad? Él quiere que nuestra fe sea pasada por la prueba y que la pasemos con gozo, con alegría y que podamos reducir como Él quiere, ¿verdad? Justo como nos dice en Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, no debemos de tener una fe condicional, al contrario, nuestra vida tiene que ser probada en medio de las luchas y cuando salgamos, ¿verdad? Del fuego, de la tribulación, de la tormenta, entonces, ¿verdad? Vamos a ser hallados, ¿verdad? Como dice aquí, dignos en alabanza, gloria y honra, ¿verdad? Cuando se ha manifestado el Señor en nuestra vida, nos haya dado, ¿verdad? Esta victoria. Entonces, tenemos que ser probados en nuestra vida. Isaías 48:10. He aquí
te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y bueno, todos aquellos que han sido probados y pasados por esta prueba, entonces tienen esta fe genuina, ¿verdad? Que es el número 4, la fe genuina. Entonces, es esta fe que permanece aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las pruebas y que da fruto, ¿verdad? Es esta fe que nos lleva, ¿verdad? De gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Dice Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, nuestra fe debe ser una fe genuina. Entonces, no una fe heredada, ni superficial, ni condicional, ¿verdad? Sino una fe genuina en el Señor. Una fe que nos hace alabar al Señor en todo tiempo. Como dice Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, ¿verdad? Es esta fe que nos hace adorar al Señor en todo tiempo, aún en medio de la escasez, aún en medio de los problemas, de las circunstancias difíciles, podemos permanecer en el Señor, podemos bendecir al Señor. ¿Ok? Vamos a continuar. Y vamos a empezar el día de hoy con el primer gigante de la fe. ¿Vale? Cerramos este tema y anoten ahí el primer gigante de la fe. Y vamos a ver a Abel, ¿verdad? Vamos a ver a este gigante de la fe que es Abel. Y yo sé que a todos los que estamos aquí, que estamos en este caminar con el Señor, pues nos gustaría pues alcanzar esta fe de alguno de estos hombres, ¿verdad? Que dieron testimonio de Dios. La fe en nuestras vidas pues es una respuesta de Dios, ¿verdad? Podemos nosotros traer siempre a la memoria a aquellos que han alcanzado buen testimonio y que terminaron la carrera. Yo tengo en mi vida muchos ejemplos de hombres de fe que pudieron terminar la carrera y que cada que yo los recuerdo, yo puedo inspirarme, ¿verdad? Inspirar mi vida al recordarlos y decir, si ellos pudieron, yo también puedo, ¿verdad? Si ellos lo lograron, yo también. Y yo sé que cada uno de ustedes puede hacer memoria de algún hombre o alguna mujer que fueron inspiración a sus vidas, de fe, de valentía y, y que pudieron terminar esta carrera con perseverancia, ¿verdad? Y vamos a ver, pues Abel fue el segundo hijo de Adán, de oficio, ¿verdad? Él era pastor. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11:4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. ¿Verdad? Aunque Abel, ¿verdad? Tal vez no tuvo una larga vida, ¿verdad? Y él todavía, ¿verdad? Era un hombre joven, ¿verdad? Junto con su hermano Caín.
Él es un hombre que dio testimonio de su fe y de su obediencia a Dios, de tener pues esta perseverancia en él. Él es un hombre que ofreció, perdón, a Dios, dice, más excelente sacrificio que Caín. Y cuando nosotros recordamos esta historia de Abel y de Caín, ¿verdad? Todos sabemos que Abel, él trajo lo mejor de las ovejas y lo presentó delante de Dios, mientras Caín, pues él trajo de la tierra, ¿verdad? Verduras, legumbres y las presentó delante de Dios. Entonces, es ahí donde nosotros entramos a veces en alguna dilema de decir, bueno, si los dos ofrendaron y los dos trajeron al Señor, ¿por qué Abel fue visto con agrado y por qué Caín no? Bueno, porque sabemos que Abel, ¿verdad? Fue en obediencia, él obedeció a Dios tal como Dios dijo que tenía que ser la ofrenda en sacrificio, ¿verdad? Lo que significaba traer la ovejita y sacrificarla delante de Dios. Y mientras que Caín, ¿verdad? Fue un hombre que solamente, ¿verdad? Agarró de la tierra lo que él trajo delante de Dios, pero no fue en obediencia. Y Dios lo vio con desagrado. ¿Y cómo vemos, verdad? La respuesta, bueno, pues que Caín en su enojo, ¿verdad? De que Dios no vio con agrado, él tuvo una respuesta de su carne, mientras que Abel, ¿verdad? Tuvo una actitud que agradó al Señor. Caín, lo único que trajo a la luz fue su enojo, su ira, sus celos, que lo llevó a matar a su hermano Abel. Entonces, ¿qué hizo Abel que agradó a Dios? Bueno, que era un hombre justo y que dio testimonio de su ofrenda, como dice aquí, ¿verdad? La palabra de Dios. Y Abel eh, significa, ¿verdad? Soplo, vapor, es lo que significa esta palabra de Abel. Y sí, ciertamente, como acabamos de leer, ¿verdad? Fue un hombre lleno de fe, un hombre justo, un hombre que agradó al Señor por su ofrenda. Y de esta manera, nosotros debemos también de ser perseverantes en obedecer al Señor, así como lo fue Abel, que él perseveró en obedecer a Dios. Lo que más nosotros podemos ver aquí que Abel, pues tipifica la sangre inocente. Se han hecho muchas conjeturas de por qué su ofrenda fue aceptada a Dios y por qué no fue lo de Caín, ¿verdad? Que es lo que acabamos de explicar. Pero podemos ver que fue un hombre que dio una ofrenda sacrificada al Señor. Fue una ofrenda que le costó. Ustedes se imaginan, ¿verdad? Llevar a este corderito y en el momento de que él lo presentó a Dios y que lo mató, pues hubo derramamiento de sangre, ¿verdad? Él ofreció una ofrenda en sacrificio. Y es el ejemplo que Él nos deja. Cuando nosotros venimos delante de Dios y ofrendamos al Señor, lo debemos de hacer sacrificial, ¿verdad? Con un corazón que muchas veces implica sacrificar nuestra carne, nuestros deseos. Nos negamos a nosotros mismos. Y esto es el ejemplo de Abel, ¿verdad? Que él fue un hombre que sacrificó en obediencia a Dios. Lo que más concierta con esta doctrina bíblica, ¿verdad? Este sacrificio del Cordero que fue mandato de Dios, ¿verdad? El Señor lo anticipó de esa manera, que tenía que ser un Cordero de Dios. Y sabemos que esto, pues, tipifica al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fue el que se dio en sacrificio por el pecado del mundo. Y este es el plan de la redención. Una prueba incidental de ello puede ser que había numerosos altares en aquellos tiempos
y, y habían posiblemente otros dioses. Después, ¿verdad? Que la gente empezaba a sacrificar a diferentes dioses. Sin embargo, ¿verdad? Lo que podemos ver es que entre estos dos hermanos se manifestó la obediencia y una ofrenda sacrificial, ¿verdad? Demostrada por Abel. Vamos ahí a Génesis 3:21. Todo lo que debía presentarse tenía que ser, delante de Dios tenía que ser en sacrificio de sangre, ¿verdad? Era lo que el Señor había anticipado. Y en Génesis 3:21, cuando Adán y Eva pecan delante de Dios, podemos ver que el Señor les hace túnicas de pieles y los vistió, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de que el primer sacrificio, ¿quién lo hizo? Pues nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando ellos pecaron, el Señor, ¿verdad? Les hizo estas pieles, dando muestra de que Él viene y nos cubre, ¿verdad? De nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Y Él, al verse ellos desnudos por causa del pecado, el Señor los cubre. Y cuando Abel hace esta ofrenda, ¿verdad? Fue un sacrificio de un animalito, y pues esto fue en obediencia a Dios, ¿verdad? Fue por la fe que él creyó en el Señor, por la fe, sí heredada, ¿verdad? Porque sus padres se la habían enseñado, les habían platicado, ¿verdad? Les habían mostrado quién era Dios, pero Abel creyó en el Señor y él fue el primer ejemplo, ¿verdad? De esta justicia por la fe. Y lo vemos ahí en Génesis 4:4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y bueno, hablando de esta ofrenda, la palabra ofrenda es una palabra hebrea empleada aquí que significa dádiva como tributo. Es esta palabra que se encuentra aquí en Génesis 4:4, ¿verdad? Esta palabra significa dádiva como tributo, que pudiera pues ser el sacrificio de un animal o una ofrenda o una ofrenda de cereal, pero esta fue una ofrenda que Abel dio en obediencia a Dios. Quizás la actitud de Caín fue impropia, ¿verdad? O quizás su ofrenda no estaba dentro de las normas de Dios. Proverbios 21:27. Vamos ahí a Proverbios 21:27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad, ¿verdad? Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de lo que le ofrendamos. Cuando nosotros entregamos algo a Dios, lo debemos de hacer con un corazón que agrade a Dios, ¿verdad? Como un sacrificio vivo, ¿verdad? Con alegría en nuestra vida, y no preocuparnos de la cantidad, sino de la calidad, ya que todas las cosas pertenecen a Dios. Todo es de Dios y todo es para Él. Entonces nosotros debemos de dar con gozo a Dios y lo debemos dar de la mejor manera, ya sea si es nuestra ofrenda en el tiempo, si nosotros ofrendamos nuestro tiempo a Dios en nuestro servicio, si son si es en nuestra economía, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos, de nuestras posesiones, o si es en nuestros talentos, en nuestros dones que Dios nos ha dado, todo lo debemos de dar
con gozo al Señor, con alegría, porque Dios pesa nuestras acciones, ¿verdad? Nuestras actitudes. Y esto es lo que nosotros podemos ver en el ejemplo de Abel, que Abel obedeció a Dios, ya había escuchado de sus padres, ¿verdad? Y habían escuchado la enseñanza y Abel presentó a Dios en obediencia, un sacrificio agradable, obediente a Dios. Mientras que Caín no fue así, tal vez él a la ligera solo agarró de lo que había de la tierra porque él era agricultor, pero no puso atención en lo que Dios le había dicho, ¿verdad? No puso atención en la enseñanza, sino él lo quiso hacer a su manera. Entonces, ¿cuántos de nosotros cuando venimos a Dios queremos servir a Dios, pero lo queremos hacer a nuestra manera, ¿verdad? Diría esa canción, ¿verdad? A nuestra manera. Queremos servir al Señor cuando queremos, cuando tenemos el ánimo, cuando ahora sí tengo tiempo y ponemos miles de excusas muchas veces para servir al Señor y cuando lo hacemos, queremos hacerlo a nuestro tiempo, pero Dios nos pide sacrificio, Dios nos pide lo mejor y de la mejor calidad. A veces hay en nuestra vida cosas que no queremos dejar y venimos al Señor y queremos servirle, pero no queremos dejar cosas de nuestra vida. Y el Señor nos habla de mil formas a través de nuestro líder, de nuestro pastor, y nos está diciendo, mira, esta área de tu vida tienes que dejar que el Señor te moldee. Y a veces no queremos, porque no queremos entrar en obediencia a Dios. Y muchas veces nos hacemos de oídos sordos, porque cuando el Señor nos confronta con áreas de nuestra vida, no queremos obedecer, ¿verdad? Tan es así de que decimos, esto no es para mí, esta palabra no es para mí, porque no queremos obedecer. Entonces, el ejemplo de Abel como una ofrenda justa delante de Dios fue que fue una ofrenda sacrificial al Señor en obediencia. Y no fue a su manera, en su propia opinión, como fue la de Caín. Entonces, tenemos que preocuparnos no solo por la cantidad, sino por la calidad, ¿verdad? La ofrenda de Abel dice que él escogió de lo mejor, el mejor corderito para traerlo delante de Dios. Entonces, esto habla de dar lo mejor para el Señor. Mateo 23:35. Mateo 23:35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. Aquí nuevamente se menciona a Abel como un hombre justo, como un hombre que agradó delante de Dios. Y aunque es un breve resumen, ¿verdad?, de los mártires de este Antiguo Testamento, Abel fue el primer mártir porque dio su vida, ¿verdad? Él, al dar esta ofrenda, pues Caín lo mató y eso lo convierte a él en un mártir, ¿verdad? Porque él murió por una ofrenda al Señor, por entregar lo mejor al Señor. Entonces, esto él lo hace un mártir, ¿verdad? Y aquí también pues se menciona en esta misma escritura a Zacarías, ¿verdad? Que si vemos en Génesis 4, también se menciona porque fue un hombre que también, ¿verdad? Fue un mártir, ya lo veremos más adelante, que también eh, fue un hombre que por causa, ¿verdad? También de su obediencia, también, ¿verdad? Ellos fueron hombres que dieron su vida, ¿verdad? Al Señor. Vamos a Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12.
Y solamente, ¿verdad? Como un comentario acerca de que se menciona aquí también a Zacarías, y es porque antes, ¿verdad? En la Biblia hebrea terminaba con Segunda de Crónicas, ¿verdad? Entonces, se menciona también aquí a Zacarías porque cuando se leen, ¿verdad? Estos mártires, ¿verdad? También se recuerda ahí a Zacarías porque él fue el último, ¿verdad? Y fue por esa causa, ¿verdad? Porque antes la Biblia hebrea terminaba en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Entonces, es ahí, yo creo que esto también, no sé si ya, bueno, lo van a ver, ¿verdad? En otras materias, no es esta, la nuestra, pero eh, lo van a ver ahí, ¿verdad? Cuando vean los libros de la Biblia. Y bueno, en primera de Juan 3:12, que es esta escritura, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ya nuevamente, aquí hacen mención en primera de Juan 3:12 como Caín, ¿verdad? Que fue un hombre justo delante de Dios. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras de Caín pues eran malas, es lo que había en su corazón y fue lo que dio a luz el pecado que había delante de él, ¿verdad? Ese pecado que había delante de él se manifestó en rencor, en odio hacia su hermano. Entonces, la ofrenda de Abel mostró que Caín no estaba dando lo mejor a Dios y que la envidia de Caín lo llevó a cometer este homicidio, ¿verdad? La gente que vive correctamente pone al descubierto vergüenza, ¿verdad? Y si nosotros vivimos para Dios, si nosotros hacemos lo correcto, pues no vamos a ser juzgados, ¿verdad? No vamos a ser nosotros al contrario, vamos a dar buen testimonio cuando nosotros vivimos para Dios y hacemos las cosas como Dios nos manda. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de Abel? ¿Qué podemos aprender de él? Escriban número uno. Número uno, ¿qué podemos aprender de la vida de Abel? Buscar en nuestra carrera la aprobación de Dios y complacer su corazón. Buscar en nuestra carrera la aprobación de Dios y complacer su corazón. ¿Qué es lo que más nosotros debemos de hacer en nuestra vida? Que pues siempre buscar la aprobación de Dios, ¿verdad? Que nuestra carrera cristiana, en nuestro caminar con Dios, siempre debemos de buscar la aprobación de Dios. Eso es lo que hizo a David, a Abel, un hombre justo, perdón, Abel, ¿verdad? Porque fue un hombre que quiso buscar la aprobación de Dios. Entonces, esto nos lleva a hacernos algunas preguntas en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo llevo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy confiando en Dios? ¿Estoy creciendo en mi confianza y avanzando en mi fe? Y la última pregunta que nos debiéramos de hacer referente a esto es, ¿Jesús es el centro de mi carrera? Porque en nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Así como lo hizo Abel, en obediencia a Dios, en su ofrenda sacrificial, ¿verdad? Eso nos lleva a nosotros a que debemos de confiar en Dios plenamente, dar testimonio de nuestra vida y tenemos también nosotros que dejar que Dios sea el centro de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra carrera, de lo que nosotros hacemos en nuestro caminar con Dios. Él debe ser nuestro único centro, ¿verdad? Nuestra mirada fija al Señor. Vamos a Gálatas
a Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, eh, nuestro modelo a seguir de Abel es que debemos de agradar a Dios, debemos de buscar el favor de Dios y no el de los hombres. Y cuando nosotros estamos en algún servicio a Dios, en algún ministerio en nuestra vida, en cualquiera que tú estés sirviendo en la iglesia, tú siempre debes de tener esto en mente. ¿A quién estoy agradando? ¿Estoy agradando a Dios o estoy tratando de agradar a mi líder, a mi pastor, a mi hermano, a mi hermana, ¿verdad? ¿A quién quieres agradar a Dios con tu servicio, con tu ofrenda a Dios, ¿verdad? Tú tienes que buscar siempre, debes de buscar siempre la aprobación de Dios, el favor de Dios y no el de los hombres. Romanos 8:5 Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Sigue el versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está en él. De aquí, en estos versículos de Romanos 8, del 5 al 9, pues nos está pidiendo, ¿verdad? Que nosotros debemos de ocuparnos de nuestro espíritu y no de la carne, ¿verdad? Porque el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y esto, pues muchas veces nos va a traer enemistad, ¿verdad? Con el mundo, porque al no vivir en la carne y en nuestros deseos, pues muchas veces nos va a traer a nosotros conflicto en este mundo. Sin embargo, debemos de nosotros procurar tener que debemos de agradar a Dios, ¿verdad? Y que no tengamos enemistad con Dios por nuestra carne, sino al contrario, que sea Dios, ¿verdad? El que nosotros queramos agradar en nuestra vida. Entonces tenemos que ocuparnos de nuestro espíritu y no de la carne. Dice Primera de Juan 3:10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y por causa de él le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, aquí nos habla del carácter de tanto de Caín como de Abel, ¿verdad? De cómo fue Caín con un corazón altivo y cómo Abel procuró más el agradar a Dios y no al mundo, sino agradar a Dios. Eso le trajo consecuencia, eso le trajo enemistad con su hermano, pero él prefirió agradar a Dios. Entonces, nosotros debemos de ser como Abel, ¿verdad? De esta manera. Y tenemos que eh, ofrendarnos a Dios como esta dádiva, ¿verdad? Como este tributo que agrada a Él en obediencia. Entonces, el Nuevo Testamento considera a Abel como un mártir, ¿verdad? Y fue el primero en morir en la raza humana, ¿verdad? Fue el primer mártir, ¿verdad? Es porque fue el primero que murió por agradar a Dios. Entonces fue el primero también, ¿verdad?, en entrar
a la gloria de Dios. Entonces, dice que la sangre de Abel clamó justicia sobre la tierra, pero la sangre de Jesucristo trajo el perdón y la salvación para todos los que se arrepienten. Entonces, justo sabemos que significa, ¿verdad? Honrado, recto, bueno e inocente. Y de esta manera, pues fue llamado Abel, ¿verdad? Como un hombre justo, un hombre que hizo lo recto, hizo lo bueno, fue inocente y sin embargo, pues tuvo que morir, ¿verdad? Porque por causa de su hermano, pero él agradó a Dios, ¿verdad? Siempre quiso agradar al Señor. Vamos a terminar ahí. Nada más vamos a quedarnos en la cita bueno, vamos a leer solamente Hebreos 12:24 para concluir este tema. Dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ¿verdad? Dice Hebreos 12:24. Entonces, aquí nos enseña, ¿verdad? Que Abel, pues tipifica a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El mediador del nuevo pacto. Un hombre justo que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así nosotros de esta manera debemos de tomar su ejemplo, el ejemplo de Abel, un hombre justo. Y bueno, vamos a concluir el día de hoy esta clase y ahora sí esperen en estos días nuestro primer cuestionario de este mes de noviembre. Estén por ahí atentos y bueno, que el Señor les bendiga. Ay, ya vi que están tomando por ahí un mate, ya se me antojó. Bueno, Dios les bendiga, nos vemos. La siguiente clase, bendiciones. Bendiciones, pastora. Nos vemos. Bendiciones, Dios les bendiga. Bendiciones, pastora. Bendiciones, Dios les bendiga.